La historia del rey Salomón es ampliamente conocida por su sabiduría, riquezas y la construcción del templo en Jerusalén. Sin embargo, hay aspectos menos comentados de su vida que también tienen gran relevancia en el relato bíblico, especialmente aquellas relacionadas con su desobediencia a Dios, su declive espiritual y su legado tras su muerte. A continuación te comparto estos eventos claves que, aunque mencionados en la Biblia, no siempre reciben la misma atención que los aspectos más conocidos de su reinado. Cuando Salomón fue ungido rey de Israel, sucedió a su padre David en un contexto complejo de intriga política. Su medio hermano Adonías intentó usurpar el trono, pero gracias a la intervención de su madre Betsabé y el profeta Natán, Salomón fue proclamado rey. Salomón, al principio de su reinado, recibió la promesa de Dios de una dinastía duradera si mantenía su obediencia y lealtad a los mandamientos divinos. Estas promesas son fundamentales porque el relato bíblico enfatiza que la relación de los reyes de Israel con Dios determinaba el éxito o fracaso de sus reinados. El don de sabiduría de Salomón, otorgado por Dios en Primera de Reyes 3, es una de las historias más conocidas, ya que esta sabiduría lo llevó a la fama internacional, atrayendo a la reina de Saba y a otros reyes que venían a escucharlo y admirar su esplendor. Sin embargo, la sabiduría de Salomón no era solo para gobernar, sino que también estaba relacionada con la comprensión profunda del mundo natural y espiritual. La Biblia menciona que escribió 3000 proverbios y 1005 cánticos, lo que incluye la creación de libros sapienciales como el libro de Proverbios, el Cantar de los Cantares y Eclesiastés. Uno de los aspectos menos enfatizado en muchas narrativas sobre Salomón es cómo su vida, marcada inicialmente por la bendición y la fidelidad a Dios, comienza a desmoronarse a causa de sus decisiones personales, especialmente su desobediencia en lo relacionado con sus matrimonios. En Primera de Reyes 11 del 1 al 6 se narra que Salomón se casó con muchas mujeres extranjeras, como la hija de Faraón y mujeres de los moabitas, amonitas, edomitas, sidonios y eteos, naciones con las que Dios había prohibido a los israelitas casarse, para evitar que fueran arrastrados hacia la idolatría. Salomón, sin embargo, desobedeció estas órdenes claras y su corazón fue apartado hacia otros dioses como Astarte, dios de los sidonios, y Milcom, ídolo de los amonitas. Este alejamiento de Dios fue un giro dramático en la vida de Salomón, que no solo cayó en la idolatría, sino que permitió la construcción de altares para estos dioses extranjeros en Jerusalén, algo que enfureció a Dios en Primera de Reyes 11 del 9 al 10. Dios, en respuesta a la desobediencia de Salomón, decretó que su reino sería dividido tras su muerte. Sin embargo, por amor a su padre David, Dios prometió que no lo haría en los días de Salomón, sino en el reinado de su hijo, en Primera de Reyes 11 del 11 al 13. Este juicio marca el comienzo del fin de la unidad del reino de Israel. Salomón murió después de haber reinado 40 años en Jerusalén. Fue sepultado en la ciudad de David y su hijo Roboam le sucedió en el trono. La muerte de Salomón marcó el final de la época dorada de Israel como reino unido y poderoso, pero también dejó en claro que su desobediencia a Dios tuvo consecuencias inmediatas y a largo plazo. Pero también se encuentra la historia no contada por leyendas y relatos apócrifos de la vida del rey Salomón. El Testamento de Salomón, este es un texto apócrifo considerado parte de la literatura pseudoepigráfica, es decir, obras atribuidas a figuras bíblicas pero no aceptadas como canónicas. En este documento, Salomón es retratado como alguien con control sobre demonios, los cuales utilizó para construir el templo. Se le presenta con un anillo mágico, el cual fue entregado por el arcángel Miguel, permitiéndole dominar y esclavizar a estos seres espirituales. En el texto, Salomón interactúa con varios demonios quienes confiesan sus pecados y él los obliga a trabajar en la construcción del templo. Una de las leyendas es la de Salomón y la reina de Saba. La Biblia menciona a la reina de Saba en Primera de Reyes 10 del 1 al 13, quien visita a Salomón atraída por su fama. Sin embargo, muchas leyendas expanden esta relación. La versión etíope, recogida en el Kabra Nagast, es una de las más conocidas. Según este texto, la reina de Saba, conocida como Maqueda, tuvo un hijo con Salomón llamado Menelik, quien más tarde se convertiría en el primer emperador de Etiopía. Se dice que Menelik llevó el Arca de la Alianza de Jerusalén a Etiopía, donde supuestamente permanece hasta el día de hoy. También están los Grimorios de Salomón.
En la Edad Media y el Renacimiento surgieron numerosos textos ocultistas que atribuían a Salomón la creación de diversos grimorios, que son libros de magia. Uno de los más famosos es la Clavícula de Salomón, un tratado de magia ceremonial que contiene instrucciones para convocar y controlar espíritus, rituales de protección y purificación, y la creación de talismanes. Aunque no hay pruebas de que Salomón haya escrito estos textos, su reputación como un hombre de sabiduría mística y poder se mantuvo viva a través de estas obras. También encontramos la leyenda de los jinns y el control sobre espíritus. En la tradición islámica, Salomón también es muy venerado. Las leyendas de los jinns y el control sobre espíritus. En la tradición islámica, el Corán lo menciona como un profeta y un rey que tenía el poder de controlar no solo a los humanos, sino también a los animales, los vientos y los jinns, que son genios. Los jinns son seres espirituales que pueden ser tanto buenos como malos. Trabajaban para Salomón, construyendo palacios y obras monumentales. El Corán menciona que cuando Salomón murió, su cuerpo quedó apoyado sobre su bastón y los jinns no se dieron cuenta de su fallecimiento hasta que una pequeña criatura provocando que el cuerpo de Salomón cayera. Y esto se encuentra en el libro de Sura 34:14. El Targum y la literatura rabínica contienen muchos relatos sobre los tesoros del rey Salomón. Uno de los más conocidos es el trono de Salomón, quien se decía estaba decorado con marfil, oro y piedras preciosas, y que tenía mecanismos que hacían que los leones y otras criaturas de metal se movieran cuando Salomón se sentaba. Según algunas leyendas, Salomón también fue responsable de esconder el Arca de la Alianza cuando se dio cuenta de que su reino estaba a punto de dividirse y caer en una desgracia. Algunos sugieren que el arca podría estar oculta en algún lugar de Jerusalén o, como mencionamos antes, en Etiopía. Aunque la Biblia habla de la caída espiritual de Salomón, otros relatos fuera de la Biblia profundizan más en su pérdida de poder. Algunas leyendas judías sugieren que después de caer en la idolatría, Salomón fue expulsado de su reino por Asmodeo, el rey de los demonios. Según esta leyenda, Asmodeo tomó el lugar de Salomón en el trono durante varios años, mientras el verdadero Salomón vagaba como... Al final, Salomón recuperó su trono, pero no sin haber aprendido una lección sobre su arrogancia. Aunque Salomón es un personaje complejo, lleno de contradicciones en las leyendas apócrifas, nos muestra un rey cuya vida estuvo marcada por la sabiduría, el poder y finalmente la decadencia. Sus decisiones, especialmente en lo espiritual, lo llevaron de ser un rey venerado a un hombre que en sus últimos días se apartó de Dios. Este personaje sigue siendo una fuente de inspiración y advertencia en las tradiciones judías, cristianas y musulmanas. Además, su figura como un sabio y un mago ha trascendido las religiones y ha influido en las culturas esotéricas y místicas a lo largo de los siglos. ¿Tú qué piensas de esta historia no contada del rey Salomón? ¿Será verdad o será mentira? Esta respuesta te lo dejo para la reflexión. Shalom. Gracias por haber escuchado este podcast. Si este podcast te ha ayudado, compártelo con un amigo o con algún familiar. Sé que le será de ayuda. Recuerda visitar nuestra página de Instagram, Inspirando tu Vida.